Bienvenidos a su programa El texto en su contexto, un espacio en donde aprenderemos a leer e interpretar la Biblia de manera correcta y adecuada. Hoy estaremos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es? ¿Es un sinónimo del bautismo en el Espíritu o es diferente? Para despejar todas nuestras incógnitas, tenemos el placer de contar con la presencia del pastor Alejandro Merino. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Jessy. Para mí es un verdadero privilegio, un honor estar aquí presente y poder hablar de un tema tan importante y necesario para la iglesia de hoy en día. Así es, Alejandro. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Nos podrías ayudar indicando qué es el bautismo en fuego? Claro, para responder esa pregunta me gustaría primero decir lo que no es. Antes de enfatizar lo que es el bautismo en fuego, me gustaría decir lo que no es. Bautismo en fuego no es un segundo bautismo, no lo es. Bautismo en fuego tampoco es un bautismo sobrenatural o celestial para determinado número de cristianos, tampoco es eso. De igual forma, un bautismo en fuego no es una experiencia sobrenatural en donde cierto número de creyentes van a empezar a experimentar cosas o manifestaciones espirituales, como por ejemplo hablar en lenguas, o reírse a carcajadas, o botarse al suelo y empezar a temblar, cosas por el estilo. Nada de eso es del bautismo en fuego. Sin embargo, en Mateo 3, a partir del versículo 11 en adelante, Juan nos indica que Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí sí lo menciona. Sí, Jessy, así es, y tienes toda la razón. Tú haces referencia al Evangelio de Mateo, al primer Evangelio que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en donde justamente en el capítulo 3 comienza Juan el Bautista a predicar acerca del reino de los cielos, diciendo que está cerca, está por venir, que la gente se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Y específicamente hablando del versículo que tú mencionas, aquí Juan el Bautista sí menciona la palabra fuego, sí menciona el bautismo en fuego, y justamente eso ha llevado a muchos cristianos a malinterpretar este bautismo, porque Juan el Bautista menciona que Jesucristo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, Jessy, que me gustaría que juntos podamos nosotros entender y comprender que la Biblia se debe interpretar y se debe leer y se debe predicar y se debe enseñar siempre en su contexto. Perdón que te interrumpa, Alejandro. Esta palabra contexto se menciona muchísimo. Sin embargo, no todos tenemos claro qué significa. ¿Nos podrías indicar cuál es el significado exacto de contexto? Claro que sí. Nosotros tenemos dos contextos dentro de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte que nos enseña justamente a interpretar de manera correcta y adecuada las escrituras al momento de leerlas, al momento de estudiarlas, para posteriormente poder enseñarlas y predicarlas de la misma manera. Dentro de la hermenéutica nosotros tenemos una base fundamental que es el contexto, justamente. Este contexto se divide en dos: el contexto inmediato y el contexto remoto. ¿Qué es el contexto inmediato? El contexto inmediato son todos aquellos versículos que se encuentran antes y que se encuentran después del texto bíblico que nosotros estamos leyendo, que nosotros estamos estudiando, que estamos analizando. Eso es contexto inmediato. Es decir, que nosotros no podemos interpretar una porción de la Biblia sin analizar los versículos que están antes, los que le anteceden, y los versículos que le proceden, los versículos que están después. Es decir, que esta práctica he escuchado y es muy común, que dice: Dios mío, háblame hoy. Así que de Tim Marín, de Dopingüe, hablo mi Biblia en el versículo que cae, y eso es lo que Dios me quiere decir en ese día. Y sí, lastimosamente también he sido testigo de esa práctica en el cristianismo, y no es el deber ser, no es lo correcto, porque el Señor no nos va a hablar de esa manera. Dios nunca va a hablarnos de una manera desordenada. Dios nunca va a hablarnos de una manera en donde nosotros estemos interpretando la Biblia fuera de su contexto, porque justamente el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. La Biblia dice, hablando de sí misma, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no solo un versículo.
sino su contexto, inspirado por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir a todo hombre, a fin de que todos los seres humanos sean enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces, ese es el contexto inmediato. Y tenemos también el contexto remoto. ¿Qué es el contexto remoto? El contexto remoto es un texto bíblico que nosotros vamos a encontrar en otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hablando de Mateo y hablando del tema del Espíritu Santo de fuego, nosotros vamos a encontrar en Juan o vamos a encontrar en Lucas, vamos a encontrar en algún otro libro del Nuevo Testamento o incluso en algún otro libro del Antiguo Testamento, pero que se encuentre hablando del mismo tema específicamente. No solamente que mencione la palabra o la frase, sino que un contexto remoto es aquel texto que está hablando del mismo tema específicamente que nosotros estamos tratando, que nosotros estamos estudiando. Entonces, sí, tú mencionas que Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo sí hace referencia a un bautismo del Espíritu Santo y fuego. El bautismo, vamos primero a analizar el bautismo de Juan, ¿no? Juan, cuyo seudónimo era justamente el Bautista. Juan ratifica que él fue enviado por Dios para realizar esta clase de bautismo, un bautismo en agua. El bautismo en agua, Jesse, no salva a nadie y eso es necesario que nosotros como cristianos aclaremos. El bautismo en agua no salva a nadie. Una persona no recibe el Espíritu Santo al momento que desciende a las aguas. Una persona no es transformada por el Señor al momento que desciende a las aguas del bautismo. No es algo que va a suceder en ese momento o algo que va a suceder después, que es lo que a veces pensamos, ¿no? Muchos cristianos quieren o solicitan desesperadamente bautizarse en agua con la esperanza de que su vida va a empezar a cambiar a futuro. Como un requisito. Como un requisito. O que en ese momento, justamente como cuando nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas y Juan el Bautista dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre él, algunos cristianos piensan que va a suceder eso en el bautismo en agua y eso no es así. El bautismo en agua, ¿qué es? Simplemente es un símbolo. Es una representación física y testimonial ante el público, ante la iglesia, ante los demás cristianos, en donde nosotros estamos comunicando que nos identificamos ahora con el cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo en agua es una representación de algo que ya debió haber sucedido anteriormente en mi vida, no de algo que va a suceder en ese momento o de algo que va a suceder a futuro. ¿Y qué es eso que ya debió haber sucedido en mi vida con anterioridad? Que yo me arrepentí genuinamente de mi condición caída y pecadora, que yo me arrepentí de mis pecados y que yo creí por medio de la fe en Jesucristo, recibiéndolo como mi Señor, sometiéndome a su señorío y entonces recibí los beneficios de su salvación. ¿Ves? Porque Jesucristo no puede ser tu Salvador si en primer lugar no es tu Señor. Eso sucede y la Biblia dice que cuando eso sucede, cuando una persona se arrepiente de manera genuina y cree en Jesucristo de manera genuina por medio de la fe, entonces el Señor Jesucristo envía desde el cielo al Consolador, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo mismo, y el Espíritu desciende y viene a habitar, a morar, a vivir dentro del nuevo creyente. Y eso es maravilloso y espectacular. Y eso, cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos representando lo que ya sucedió en nuestra vida, que morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre cuando descendemos a las aguas y que nacemos en una nueva criatura, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que significa el bautismo en agua, nada más. Ahora Juan el Bautista está haciendo referencia a que él solo bautizaba en agua y que detrás de él venía uno más poderoso que él, el cual iba a bautizar en Espíritu Santo, y de ese bautismo no se habla mucho. ¿Jesucristo bautiza o bautizó o seguirá bautizando? Sí, por supuesto que sí, pero no en agua, sino con el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo, ese es el bautismo que salva, porque una persona que tiene el Espíritu Santo dentro ha sido sellada, dice el apóstol Pablo. Es la garantía de nuestras arras, de nuestra posesión adquirida, de nuestra salvación. Es nuestra certeza. Una persona que no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí misma, simple y sencillamente no es salva aún. Aún no se ha arrepentido, aún no ha creído en Cristo, aún no ha entendido el Evangelio glorioso de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante entender que Jesucristo sí bautiza? Y sí bautizó y sí bautizará, pero no en agua, sino con el Espíritu Santo.
Porque en la Escritura menciona que Jesucristo bautizó en agua, pero también hay que analizar el contexto. Y quiero que me acompañes justo para poder nosotros identificar eso. Quiero que por favor me acompañes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 22. Mira lo que nos dice la Escritura en el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados por él. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, acerca del bautismo. Y vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, Maestro, mira que aquel que estaba contigo, del cual tú diste testimonio, es decir, Jesús, bautiza y hace más discípulos que tú y todos vienen a él. Aquí es donde Juan le dice, yo les dije, yo les advertí que es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y ahí se puede dar también la incógnita y la confusión de que creemos que son bautismos diferentes. Exactamente. Y podemos llegar a confundir que Jesucristo bautizó en agua, porque aquí la Biblia realmente y literalmente dice que Jesús bautizaba. Pero vuelvo y repito, la importancia de estudiar, analizar, leer e interpretar la Biblia en su contexto, porque es la manera correcta de hacerlo. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, versículo 2, ¿qué dice? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ves? La importancia del contexto nos aclara porque está hablando del mismo tema, no ha cambiado de tema el autor bíblico. En el capítulo 4, versículo 1 hace referencia a cuando el Señor Jesucristo escuchó justamente lo que estos discípulos llegaron a decirle a Juan, aquel que nos presentaste hace y bautiza más discípulos que tú. Cuando Jesús entendió esto, es que Él decide apartarse de ese lugar y se va a otro. Dice la Escritura que se fue a Galilea, se fue otra vez a Galilea, versículo 3, exactamente, sale de Judea y se va a Galilea. Entonces, ¿por qué motivo menciona el versículo 22 que Jesús bautizaba? ¿Sabes por qué? Porque Jesús era el maestro, era el rabí, y sus discípulos eran los estudiantes. Es decir, siempre que tú te vas a referir a un movimiento ya tan importante que en ese entonces ya estaba empezando a crecer, como era el movimiento del cristianismo, los del camino, como se les llamaba antes de que se los conozca como cristianos, los estudiantes y discípulos de Cristo. Entonces, era normal nombrar al líder, era normal nombrar al maestro, al rabí, y no a sus estudiantes. Era lo normal, nombrar al más importante. Por eso es que en el versículo 22 dice, Jesús hace y bautiza. Pero eran sus discípulos. Y por eso el capítulo 4, versículo 1 y 2 nos aclara eso en su contexto, que Jesús nunca bautizó en agua, sino sus discípulos, porque es absurdo pensar que Jesús haya bautizado en agua, porque esa labor ya le correspondía a Juan el Bautista. Claro. Y aquí estamos poniendo en práctica lo que mencionas anteriormente, el contexto inmediato. Estamos yendo a versículos posteriores que nos permiten aclarar lo que se dijo en el capítulo 3. Exactamente, y aquí acabamos de utilizar un contexto remoto, porque nos fuimos de Mateo a Juan, y en el mismo Juan utilizamos un contexto inmediato, porque el uno estaba en el capítulo 3, versículo 22, y estaba en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que están ahí mismo en nuestras Biblias. Entonces, Juan el Bautista mismo hace énfasis a que su bautizo fue en agua solamente. No estoy minimizando el bautismo en agua, ojo. Es importante, es una práctica que nosotros debemos seguir haciendo en obediencia, porque la Escritura nos llama a hacerlo, pero no es lo más principal porque no nos salva, y por eso mismo el mismo Juan enfatiza y dice, yo he bautizado en agua como señal de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él es poderoso. ¿Por qué es poderoso, Juan? Porque él bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ese es el bautismo de Jesús. Ahora, volvamos al tema de nuestra conversación el día de hoy, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Mira lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 11, donde Juan el Bautista hace énfasis a que él solo bautizaba en agua como señal de arrepentimiento, pero que el que venía después de él, cuyo calzado él no era digno de desatar, es más poderoso que él porque iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a analizar en su contexto. ¿Por qué
menciona la palabra fuego. Versículo 12. Dice la palabra del Señor, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué significa eso, Jesse? Aquí Juan el Bautista, porque es Juan el Bautista hablando en el Evangelio de Mateo, está utilizando metáforas y de manera metafórica él ilustra a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un agricultor y coloca precisamente en la mano de nuestro Señor un aventador. ¿Qué es un aventador? Un aventador es una especie de rastrillo gigante o de tenedor gigante que se utiliza en la agricultura. Los agricultores utilizaban eso y hasta el día de hoy algunos lo siguen utilizando para separar, para limpiar su campo, su granero y separar el trigo de la paja, es decir, lo que sirve de lo que no sirve, lo que se come de lo que no se come, lo que es útil de lo que es basura. Entonces, este aventador está en la mano de Jesucristo, dice Juan el Bautista, de manera ilustrativa. Jesucristo es ese agricultor que limpiará su era. ¿Qué significa era? El campo, precisamente, que hace referencia al mundo donde nosotros nos encontramos habitando, donde nos encontramos viviendo. Y Jesucristo tiene este aventador y limpiará este mundo. ¿De qué forma limpiará este mundo? La Escritura dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es impresionante. Recogerá el trigo en su granero. El trigo, tú sabes que por el contexto bíblico, en la Escritura siempre hace referencia a los hijos de Dios, a los escogidos, a los salvos, a los redimidos del Señor, a los que son parte de su pueblo, a sus ovejas. Sin embargo, la paja hace referencia a los incrédulos, a las personas que rechazaron al Señor Jesucristo, que nunca se sometieron a Él, que nunca aceptaron el Evangelio ni la predicación del Evangelio. Nunca se arrepintieron, nunca procedieron al arrepentimiento, nunca reconocieron a Jesucristo como Señor, y esas personas son enviadas al lago de fuego donde será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, el infierno. Exactamente, mi querida Jessie. Entonces, mira por qué motivo aquí Juan el Bautista está utilizando la palabra fuego. Fuego no es un sinónimo del bautismo en Espíritu Santo, porque hay una diferencia impresionante. El bautismo en Espíritu Santo, para verlo de esta manera, aplica para su trigo, porque el bautismo en Espíritu Santo es quien lo realiza, es aquel que tiene el aventador y que está limpiando la era, recogiendo su trigo y separando la paja. Entonces, podemos separarlo de esta forma. El bautismo en Espíritu Santo es para el trigo. Es para las personas que se arrepintieron y creyeron en Cristo y son salvas. Pero el fuego es para la paja que nunca se apagará. Es para que la paja sea quemada en el infierno, que nunca se apagará. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo y el fuego no es lo mismo, no es un sinónimo. Hay una diferencia. El del Espíritu Santo es para los hijos y el del fuego es una señal de juicio, de condenación para la paja, para los incrédulos, que hace referencia a que serán enviados al infierno por toda la eternidad. Por eso termina diciendo que el fuego nunca se apagará. Así finaliza el versículo 12. Y quiero que ahora pongamos todos mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación. No sé si tú sabías, mi querida Jessie, pero el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los únicos que mencionan este bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pero Marcos y Juan no lo mencionan. Y vamos a entender el día de hoy por qué motivo no lo mencionan. Okay. Así que quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1. Puedes darte cuenta que la Escritura, hablando del mismo tema, ahorita vamos a utilizar un contexto remoto, nos fuimos de Mateo a Marcos para hablar exactamente del mismo tema. Tú puedes darte cuenta que desde el versículo 4 en adelante, la Escritura nos empieza a hacer referencia a lo mismo que ya leímos en Mateo, que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, y venían a él y eran bautizados, etc. Y en el versículo 7 dice que Juan predicaba diciendo: viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mira, es lo mismo que acabamos de leer en Mateo, pero fíjate el versículo 8. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, hablando de Cristo Jesús nuestro Señor, Él os bautizará
Mira lo que dice tu Biblia. En Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿dónde está la palabra fuego ahí? Claro, no la nombra. No aparece. ¿Y sabes por qué no aparece? Porque no está el contexto ilustrativo y metafórico que Juan utiliza cuando llama a Jesucristo agricultor, diciendo que el aventador está en su mano. Fíjate, no aparece en el Evangelio de Marcos esa narración, no hay. No hay el agricultor, no hay el aventador en su mano, no hay el campo, no hay la era, no hay la paja, no hay el trigo. Y por ese motivo el autor, que es Marcos, no menciona esta narrativa de Juan el Bautista en este Evangelio. ¿Sí te das cuenta? Claro. Entonces, aquí la Biblia hace referencia al bautismo del Espíritu Santo, no al del fuego, al verdadero bautismo del Espíritu Santo, que es cuando Cristo envía a la tercera persona a habitar dentro de nosotros. Claro, y nos permite claramente diferenciar el uno del otro. Exactamente. Y ahora quiero que notemos lo siguiente. Hemos analizado ya dos de los evangelios. ¿Cuál tocaría? Lucas, ¿verdad? Vamos a Lucas. Y te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3, nuevamente, el título del capítulo 3 dice Predicación de Juan el Bautista. Nuevamente la Escritura nos va a narrar que Juan bautizaba, que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, que venían las multitudes para ser bautizadas por él, etcétera, etcétera. En el versículo 9, nuevamente Juan de manera metafórica va a decir: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Aquí Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas nuevamente vuelve a utilizar la metáfora para llamar a Jesucristo el hacha. Aquí Jesucristo es el hacha y los árboles son los seres humanos. Por tanto, todo árbol, todo ser humano que no dé buen fruto, que no proceda al arrepentimiento, es decir, se cortará y se echará en el fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y aquí la gente empieza a responder a la predicación de Juan el Bautista con arrepentimiento. Y Juan les dice, el que haga esto deje de hacerlo. A los publicanos les dice, no cobren más de lo que les ha sido impuesto, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Una vez más, se repite lo que ya vimos en Mateo, se repite lo que ya vimos en Marcos. Y acá en Lucas dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente vuelve a aparecer la palabra fuego, que desapareció en Marcos y que inicialmente estaba en Mateo. Pero ¿por qué vuelve a aparecer ahora esta palabra fuego en Lucas? Veamos el contexto, mi querida Jessie. Mira lo que dice el versículo 17. Y quiero que me ayudes leyendo, por favor. Claro. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí te das cuenta? La palabra fuego vuelve a ser utilizada porque nuevamente la historia metafórica en donde Juan menciona a Jesucristo como un agricultor, que aquel que tiene la era, este rastrillo gigante, el del aventador, para limpiar su era, y recogerá el trigo en su granero y la paja la quemará en el fuego. ¿Ves? Nuevamente vuelve a aparecer la palabra fuego porque nuevamente vuelve a aparecer esta historia en su contexto. Y finalmente quiero que me acompañes al último evangelio, el evangelio de Juan. Y se encuentra en el capítulo 1, Juan capítulo 1. Una vez más, en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está la palabra fuego? Otra vez no aparece. ¿Y sabes por qué no aparece? Porque no va a hablar acerca del... Porque nuevamente desaparece aquí la metáfora, el contexto de la historia metafórica en donde se le llama a Jesucristo el agricultor. Una vez más aquí no aparece y por eso se hace énfasis únicamente al bautizo o al bautismo del Espíritu Santo, no del fuego. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a leer
y ahí interpretar las escrituras, la palabra de Dios de manera correcta y adecuada, utilizando siempre el contexto. Así que de esa manera nosotros hemos podido identificar que en 2 de los evangelios, Mateo y Lucas, aparece la palabra fuego porque hace referencia al juicio de la paja que será quemada en el fuego que nunca se apaga. Pero en Marcos y en Juan no aparece porque únicamente hace referencia a lo más importante, al bautismo del Espíritu Santo. Correcto, es decir, para tenerlo claro, el desearle a una persona que sea bautizada en fuego, prácticamente es desearle que sea quemada en el infierno. Así de impresionante, mi querida Jessie. Es Wow. por eso que nosotros queremos invitar a todos los cristianos que nos están viendo en este programa para que aprendamos a tener discernimiento. Porque yo sé que muchas veces deseamos esta clase de cosas no de manera malintencionada, sino por ignorancia. Pero necesitamos aprender a tener discernimiento bíblico porque desearle a una persona que sea bautizada en fuego es precisamente lo que tú acabas de decir. Es desearle que sea paja y no trigo. Es desearle que sea quemada. Es desearle que Jesucristo, quien tiene el aventador en su mano, el día del juicio, cuando Él venga, lo recoja y lo separe del trigo y lo envíe al infierno, al fuego, donde esa clase de fuego no se extingue y nunca será apagado. Es prácticamente desearle que sea condenado, que no sea salvo. Exactamente, porque el bautismo en Espíritu Santo es el bautismo que salva y el bautismo en fuego de ninguna manera y de ninguna forma es un sinónimo del Espíritu Santo, ni es un avivamiento espiritual que algunos creyentes experimentan, ni es un segundo bautismo para cristianos más maduros en la fe, o son manifestaciones sobrenaturales de aquellos cristianos que empiezan a experimentar cosas extrañas. Eso no es el bautismo en fuego. Claro, porque en muchas ocasiones hemos aprendido incorrectamente justo eso. Wow, ya tienes el bautismo en agua, pero aún no has sido bautizado en fuego. Tal vez algo está pasando, pero tranquilo que muy pronto serás bautizado en fuego. Y no queremos ser bautizados con el fuego de Dios en realidad. Exactamente, mi querida Jessie. Esa no es una creencia bíblica como lo acabamos de ver en las Escrituras, porque no son palabras mías, sino que justamente hemos visto lo que la Escritura, lo que el Señor en su palabra inspirada nos está demostrando. Así es, Alejandro, qué increíble. Ahí radica la importancia de que nosotros aprendamos a interpretar la Biblia de manera correcta para saber exactamente lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. En realidad ha sido un gusto tener a Alejandro en este tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por darnos esta enseñanza tan importante y tan significativa para cada uno de nosotros. Queremos también agradecerles a todos ustedes por haber compartido este momento con nosotros e invitarles a que se suscriban a este canal y que también puedan dar like para que puedan recibir todas las notificaciones de contenidos similares a este. No te olvides tampoco de compartirlo con otras personas para que puedan ser edificados al igual que tú lo has sido en este día. Les agradecemos, que Dios les bendiga y les guarde hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.